Gloria a Dios, Dios lo bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. Tenemos un tema precioso en el libro de Habacuc, capítulo 3, versos del 17 en adelante. La palabra del Señor lee de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Padre amado, gracias por tu bendita y preciosa palabra. Precioso Espíritu Santo, ayúdame, suelta mi lengua para la gloria y la honra de Jesús. Llena con tu presencia este lugar precioso, Espíritu Santo. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es decir, mi querido hermano y hermana, estemos pasando la prueba que estemos pasando, siempre nos acordaremos de Dios, siempre nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es el único Dios que nos da fortaleza, es el único Dios que nos ayuda a avanzar cada día. No importa cómo sea su situación o lo que usted esté pasando o las pruebas que hayan en el medio del camino por donde usted está caminando. Dios siempre se encargará de limpiar su camino y no lo dejará abandonado jamás. ¿Sabe? Una vez contaba un misionero, hace mucho tiempo. Este hombre era un misionero en la selva del Perú, en el Amazonas. Este hombre cada cierto tiempo venía a dar el reporte a su concilio y contó algo no usual, algo no conocido, algo que pues parece fuera de serie, que no tiene muchas veces quizás sentido de lo que él contaba. Él contó en el camino que iba a predicar la palabra a una comunidad en la selva. Se encontró que el camino era muy angosto, era pequeño, y dice que tenía él mucho miedo, sentía una opresión terrible en el camino, pero él había pasado muchísimas veces por este mismo lugar, pero ahora esto era inusual, decía este misionero. Un hombre formado, un hombre que conocía la selva, un hombre del lugareño, un hombre que para él no era pues nada anormal ver insectos, ver animales, reptiles. No, él había crecido en ese mundo, pero sabe que dice que se encontró con un snake en el camino, y cuando él iba a pasar, muchas veces había encontrado snakes. Él lo asustaba y las snakes se bajaban del camino, pero sabe que este snake dice que era algo diferente, no se quería mover del camino. Y en la ruta que iba, él no llevaba ninguna piedra ni palo, su Biblia y su mochila. Y sabe que dice que mientras él seguía, se acercaba a cierta distancia, trataba de asustar al snake, se paró en medio de ese angosto camino, una snake muy grande, dice él, y se puso en posición de ataque. Y dice que él se asustó tremendamente. No tenía piedra, no tenía un palo ni un machete para poder defenderse de la situación en lo que estaba confrontando este misionero. El trabajo que iba era una comunidad a predicar la palabra de Dios. Se encontró con esta oposición en medio del camino a mediodía. Y dice, él trató de retroceder, y cuando trata de retroceder a cierta distancia está otra snake. Es decir, ahora hay dos snakes, una delante de él y una detrás de él. En verdad, dice él, sintió que estas snakes que él conoce, dice, son venenosas, y estas con una sola mordedura o picadura, este hombre moriría en medio de la selva y no habría nadie quien pueda socorrerlo. Qué terrible testimonio de este hombre. Un hombre joven, lleno de vida. Ahora estaba frente a dos snakes, dos culebras o víboras, o como usted lo llame. Y sabe que él estaba en el medio. Dice que comenzó a reprender con todas sus fuerzas.
comenzó a clamar a Dios por ayuda y reprender estas snakes en el nombre de Jesús con todas sus fuerzas. Y dice que nada pasaba y siguió clamando con todas sus fuerzas. Dice con toda la fuerza que él podía clamar a Dios, clamó y clamó y clamó a Jesús y lo reprendió. Dice cuando miró al frente, dice que el snake bajó su cabeza, como esperando a ver qué más él iba a hacer. Y él siguió reprendiéndola y avanzando hacia el snake con toda autoridad, dispuesto a poner al filo su propia vida, pero estaba dispuesto a confrontar esta snake, si era posible, con sus propias manos, dice él, como lo hacía David con los leones y los osos. Estaba dispuesto, estaba lleno de furia contra el enemigo, porque lo estaba demorando en el camino a donde él iba a predicar. Y reprendió y se acercaba más, y dice quizás estaba tan cerca como 1 metro de distancia, y dice que el snake se doblegó y se fue para abajo del camino y se metió un poquito dentro de esos arbustos, de esas ramas. Y él pudo pasar, pero el snake lo seguía mirando. Él pudo pasar y pasó alabando y cantando a Dios, porque no había palo ni piedra para defenderse, ni él tenía un machete. Todo lo que tenía era la palabra de Dios y su mochila, y se agarró de Cristo para poder defenderse. Y pasó esa prueba. Nunca había escuchado un testimonio así, pero me tocó al ver cómo este hombre se agarró de Dios para poder pasar y preservar su vida. No tenía nada, pero confió en Jehová. Y como decía él, me gocé y me alegré en Dios, porque comencé a cantar y a alabar. Y cuando llegó a la comunidad donde él iba, dice que fue gloriosa su predicación. Muchos hombres y mujeres vinieron a Cristo, dice el brujos, hechiceros de esa comunidad, se arrepintieron y recibieron a Jesús ese día. Mi querido amigo y amiga, mi querido hermano y hermana, este misionero no tenía más que su Biblia y su mochila y su confianza en Dios para poder caminar y pasar por esta agreste, peligrosa selva. Y Dios lo permitió, que él llegara en victoria al lugar donde iba. Este es un caso. Pero hay muchos otros casos que pierden todo, hermanos cristianos, que se han ido a la bancarrota por cosas que han sucedido y de pronto no tienen nada. Ahora se encuentran sin nada, peor de que cuando comenzaron. No tienen nada. Tienen que comenzar otra vez. Perdieron sus casas, perdieron sus carros, sus trabajos, no tienen nada. Ahora lo que ellos desean es la muerte, porque no tienen nada. Pero muchos dicen no. Aunque haya perdido yo todo, volveré a comenzar otra vez, y el mismo Cristo que me levantó una vez, me volverá a levantar y me hará grande y me pondrá por cabeza, porque mi Cristo no está muerto. Aleluya. Dice con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Voy a contarle rápidamente un pequeño testimonio que el hermano Paul Yonggi Cho lo ha contado muchas veces. Este predicador en Corea, este hombre de Dios, que cuando comenzaba su ministerio se encontró con un hermano que psiquiátricamente estaba en un hospital psiquiátrico. Él fue, oró, y este hermano se recuperó, Jesús lo sanó y salió de este hospital psiquiátrico sin nada, sin esperanza de nada. La familia no creía que este hombre se había sanado y encima no tenía $1 para comenzar ningún negocio. Pero comenzó un negocio él a vender, dice él, sal al menudeo. Sal. Y comenzó a hacer su dinero poco a poco, y de pronto ya se comenzó a hacer en un comerciante respetable en su ciudad. ¿Y sabe lo que hizo? Una gran tormenta de lluvia vino en el local, en el primer local que él había rentado. Almacenó varias toneladas de sal, pero como llovió tanto, el río se salió y fue a su almacén, y como la sal es muy amiga del agua, se convirtió en agua.
El hermano Yonggi Cho, al ver esta tormenta y saber que lo terrible era por el área donde el hermano tenía su negocio, él fue corriendo a ver, a visitar, a buscar a este hermano y encontró a este hermano en medio del agua porque sal ya no había. Increíble, ¿verdad? Había perdido miles de dólares. Él se puso, dice, a cantar. El hermano que estaba cantando y alabando y glorificando a Dios, le dijo: hermano Cho, no se preocupe, no me he vuelto loco otra vez, ni tampoco estoy llorando. ¿Sabe qué? Jesucristo me dio, Él permitió que esto sucediera, pero no se preocupe, es el mismo Cristo, el que me dio, me quitó y me volverá a dar, porque mi Cristo no está muerto. ¡Aleluya! Él no perdió ovejas, ni ganado, ni vacas en el corral, ni olivos, ni nada. Perdió su sal, pero sin embargo se agarró de Jesús con todas sus fuerzas. Tiempo después este hermano comenzó un gran negocio de los relojes en Corea y llegó a ser uno de los más grandes fabricantes de reloj. Hoy día es uno de los banqueros más grandes en Corea. Sí, uno de los grandes, de los 50 millonarios más grandes que tiene Paul Yonggi Cho en su iglesia, y es uno de los grandes aportantes al ministerio de Paul Yonggi Cho para la obra en el mundo. Es el mismo Cristo, no ha cambiado. Mi querido hermano y hermana, agárrese de Jesús en este día. Esté pasando lo que esté pasando, agárrese de Jesús. La palabra de Dios dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas no sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, dice el Señor. Agárrese de Jesús. Este hermano perdió toda la sal. El otro hermano misionero en la selva del Perú no tenía más que su Biblia y su mochila para defenderse de 2 snakes, de 2 culebras, de 2 serpientes que estaban en su camino. Pero se agarró de Jesús y Jesucristo limpió su camino y él pudo avanzar. Que Dios lo bendiga, mi querido hermano y hermana. Lo animo en este día. Cualquiera fuera su situación, la prueba que esté pasando, acuérdese, Jesucristo es más grande que todo. Él es su todo. Que Dios lo bendiga, mi querido hermano y hermana. Pero no podemos irnos de aquí si no invitamos a aquellos hombres y mujeres que no conocen de Jesús. Tienen derecho de conocer al Salvador de sus vidas. Mi amigo querido, mi amiga querida, venga a Cristo en este día. Jesucristo le ofrece salvación y vida eterna. Por eso la palabra de Dios dice: todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Eso dice Jesús. Y Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede ir al cielo si no es solamente a través de mí, dice Jesús. Mi amigo querido, hay 2 destinos para el hombre solamente: un cielo con Jesús y un infierno con Satanás. El purgatorio es una mentira del diablo. Venga, escoja el cielo con Jesús. Cierre sus ojos, repite esta oración: Jesús de Nazaret, perdóname de todos mis pecados. Yo me arrepiento en este día, porque reconozco que fuiste a la cruz del Calvario y que allí tú has muerto por mí, pero que resucitaste al tercer día, conforme a las Escrituras, vives y vives para siempre. Gracias, Jesús de Nazaret. Muchas gracias. Por eso en este día, Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Te hago mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Jesús, ven a mí, entra a mi vida, cámbiala y transfórmala para siempre. Por favor, y escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Gracias, Jesús. Mi querido hermano y hermana, usted que ha recibido a Cristo en esta tarde, mi nuevo hermano, busque una Biblia, comience a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo todos los días y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. El Señor lo va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde usted vive ahora mismo. Mis queridos amigos, les habló Roberto Quiroga. Dios mediante, volveremos en otra oportunidad a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga grande, rica y poderosamente.